Entonces, vamos a avanzar un poquito. Que se conoce como coeficiente de balasto o módulo de reacción del terreno, lo van a encontrar. Es un módulo, es un parámetro K, que se lo define como la presión unitaria Q, necesaria para producir un asentamiento unitario. ¿Está bien? Entonces las unidades son, Q es una presión, ¿está bien? Toneladas sobre metro cuadrado, y delta es metro, por ejemplo, entonces la unidad de K es igual a toneladas sobre metro cúbico o kilonewton por metro cúbico, ¿está bien? Entonces, en la literatura ustedes los van a encontrar de distintas formas a esto, y hay que ver si se refiere exactamente a lo que ustedes creen que están entendiendo que es coeficiente de balasto, porque a veces lo relacionan con otros parámetros, estas letras, la simbología, y por ahí confunden un poco, ¿no es cierto? Pero lo van a encontrar con la letra K, con K sub S, K1 o C sub B, como coeficiente de balasto, o puede aparecer de distintas formas, ¿no? Lo importante es que entiendan que, por definición, el coeficiente de balasto K es una presión en toneladas por metro cuadrado, necesaria para generar un asentamiento delta unitario, ¿está bien? Y eso en las unidades que estemos trabajando que sean consistentes. Puede ser kilonewton, puede ser toneladas, ¿no? Sobre metro cúbico. Este parámetro está definido de esa manera. Sirve para modelar problemas como esta fundación superficial que tienen acá, como por resortes, ¿ah? Que es el caso típico de una losa de fundación, por eso lo vamos a ver en la otra clase, o para modelar un pilote sometido a cargas horizontales. ¿Está bien? Muy, digamos, práctico el método, y esto se lo conoce en la bibliografía como una cimentación Winkler, o como un modelo tipo Winkler, ¿está bien? Donde la constante elástica de los resortes se lo refiere como coeficiente de reacción de la subrasante o coeficiente de balasto K. Y muchas veces se lo ve en la bibliografía como coeficiente de balasto C sub B. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para hacer el modelo? Yo lo que tengo que determinar esto, o sea, fíjense que es, como dice acá, es un método que supone un número equivalente de resortes con comportamiento elástico. Recuerden que el suelo no tiene comportamiento elástico, ¿está bien? Hiperbólico el comportamiento, pero nosotros estamos haciendo una simplificación en la forma de hacer el modelamiento del suelo, y que funciona bien en la medida que las deformaciones sean muy pequeñas, ¿está bien? Entonces, o moderadas, por decirlo de alguna manera, pero que yo pueda representar la respuesta carga-deformación del terreno de manera elástica y lineal, ¿está bien? Entonces, lo que yo tengo que determinar en este caso para poder hacer el análisis mecánico, también de fuerzas, es una constante de resorte K, ¿está bien? Que ustedes saben que la fuerza, digamos, en un resorte, es igual a la constante K por el desplazamiento X, ¿no es cierto? Es lineal. ¿Ah? Eso en el caso que yo tenga un resortito acá y tenga una fuerza aplicada aquí, ¿no es cierto? Entonces esta fuerza que tengo aquí, es igual a la constante K del resorte por el desplazamiento X que se produce, ¿no es cierto? Entonces, esa es la relación que tiene, y ese parámetro es este parámetro K, que está acá, ¿está bien? Perdón, no es ese, es este parámetro K, que está acá, ¿está bien? Entonces, que está expresado en unidades de fuerza, ¿no? Entonces, fuerza sobre desplazamiento, ¿tá? Si yo tengo que fuerza
para el resorte elástico, ¿no es cierto?, es igual a K por X, ¿está bien? Entonces, este valor de K, no sé por qué no me escribe aquí, este valor de K, que está ahí, debería tener unidades de fuerza sobre desplazamiento, ¿está bien? Toneladas sobre metro, o kilos sobre centímetro, o lo que fuera. Entonces, para poder determinar esa constante K de resorte, que representa esta constante K, y que se relaciona con las fuerzas que voy a tener, voy a utilizar el coeficiente de balasto. El coeficiente de balasto K, ¿está bien?, que tiene unidades de toneladas sobre metro cúbico, y voy a determinar cuál es la zona de influencia sobre la que participa este K. Entonces voy a tener una distancia S sub X, que es la distancia, la separación que tengo entre resortes en la dirección X, y S sub Y, que es la distancia o la separación que tengo entre los resortes en la dirección perpendicular al plano del dibujo, ¿no es cierto? Entonces este número, que es tonelada sobre metro cúbico, ¿está bien?, sobre metro cúbico, si lo multiplico por esto que son metros y esto que son metros, me va a dar un número que van a ser toneladas sobre metros, que es una constante de resorte, un resorte cualquiera, ¿está bien? Entonces, en la función, ¿cuánto va a ser la fuerza que va a estar actuando aquí? Bueno, en función del asentamiento o el desplazamiento que yo tenga acá, en metros, ¿está bien? Entonces, si la fuerza o la reacción de cada uno de estos resortitos va a depender de cuánto el suelo se deforma, en este caso en el sentido vertical, en este caso en el sentido horizontal, y voy a poner una fuerza que va a ser la reacción que tengo acá. Y con esa fuerza lo puedo determinar todas las solicitaciones que están actuando en la estructura. ¿Está bien? En la medida que estas constantes de balasto, este coeficiente de balasto, sea más o menos blando, por decirlo de alguna manera, va a cambiar los diagramas del momento flector, del esfuerzo de corte y de todo lo que yo necesito para poder determinar la sección de hormigón o de acero, lo que fuera. Entonces, de esa manera, uno puede resolver problemas como este o como este. ¿Está bien? Porque en software de tipo matricial, como el SAP o el RAM que ustedes utilizan, yo puedo fácilmente, digamos, poner una sección transversal, B por L acá, ¿está bien? B por L, y por H de altura, tengo una sección de hormigón, una viga, ¿está bien?, una viga determinada, voy a tener algunas cargas que están actuando, y acá voy a poner el coeficiente de este resorte, lo voy a modelar, o sea, voy a poner el resortito, en el modelo voy a poner ese resortito, y le voy a asignar a ese resorte una constante de resorte, una rigidez, K sub R. Entonces, bueno, ahí se va a producir en el software, yo puedo analizarlo. Esto se puede hacer manualmente también, pero bueno, tiene más, son ecuaciones un poquito más complejas que llevan un poco más de tiempo. El hecho de tener ahora software matriciales disponibles facilita mucho este análisis, este proceso. Ahora vamos a ver cómo hacemos para determinar este coeficiente de balasto, el coeficiente de balasto K, que es el dato que estamos necesitando acá, porque el resto de la información la tenemos. El resto de la información la tenemos. Lo que tenemos que determinar ahora es cómo reacciona el suelo, cómo interactúa el suelo con la estructura. Vamos a estudiar un poquito esto, y van a ver que esta aplicación la vamos a hacer para el caso de fundaciones semiprofundas y para el caso de losa de fundación, también es aplicable. Entonces, tenemos que tener presente entonces esta limitación, o este artilugio que estamos haciendo, que es que pretendemos modelar un problema de respuesta no lineal, que es el suelo, que está controlado por la resistencia al corte, como
como ya hemos hablado y ustedes saben, a través de un sistema elástico lineal controlado por la rigidez longitudinal de un resorte, trabajando, por supuesto, a tracción o compresión. Entonces, fíjese la vueltita que tenemos que darle al tema para poder resolverlo, ¿no? Pero es muy práctico, es muy sencillo de utilizar. La clave está en elegir bien este valor, que es el que, si no lo elegimos correctamente, nos pueden dar resultados bastante engañosos, por decirlo de alguna manera, en el resultado. Entonces, los métodos para determinar el coeficiente de balasto, K o C sub B, son los ensayos triaxiales, ensayos de laboratorio, ensayos de placa de carga, ya vamos a ver que estos se hacen en terreno, in situ, un ensayo edométrico, una prueba de CBR, o con relaciones empíricas de propuestas por distintos autores. ¿Está bien? Lo más común es que hagamos ensayos de triaxiales en laboratorio, o que hagamos ensayos de placa en carga, o que utilicemos estas relaciones empíricas, que hay muchas, y bastante buenas, bien probadas, por decirlo de alguna manera. Acá tienen un listado en esta tablita de las fórmulas propuestas por distintos autores, ¿está bien?, para determinar este coeficiente de balasto. Y como ustedes pueden recorrer en todas las ecuaciones que tienen acá, las variables de elasticidad del suelo, SUS, el módulo de Poisson, Nu o B sub S, ¿está bien?, y algunos parámetros geométricos, algunos casos, algunos partides, como está acá. Aquí yo les he resumido algunas que son las más utilizadas y de mayor confiabilidad, digamos. Por ejemplo, y cuáles son los mejores campos de aplicación para cada ecuación. ¿Está bien? Por ejemplo, la ecuación de Biot y la ecuación de Bézic, la 1 y la 4, están bien formuladas para vigas de longitud infinita apoyadas en un medio continuo y elástico. ¿Está bien? Eso fue comprobado por Biot y Bézic. Pero se observa que su aplicación en losa de fundación también se han usado en la literatura, como Boles, por ejemplo. La ecuación 2 de Terzaghi es muy utilizada para losas de fundación que tienen un determinado ancho B, ¿está bien? Es decir, que son relaciones no tan esbeltas como las anteriores, tienden a ser más rectangulares y cuadradas. En el caso de la 3, la de Blasov, para vigas y placas que descansan en un espacio elástico, pero bueno, acá lo que hay que determinar es los coeficientes mu y B, ¿está bien? En las ecuaciones 5, 6 y 7, el módulo de eyección horizontal para conductos enterrados, por ejemplo, lo han utilizado bien. Además, caso S se puede determinar utilizando la teoría de elasticidad al escribir las relaciones de asentamiento de placas rectangulares que descansan en medio elástico, y caso S se puede expresar, como nos dice la ecuación 8, básicamente en función de la teoría de la elasticidad. Entonces, como ustedes tienen acá, fíjense, SUS es el módulo de elasticidad, que es lo que deberíamos determinar de alguna manera. Ya la clase anterior algo conversamos de esto. Ahora vamos a avanzar un poquito cuando vimos asientos, ¿se acuerdan? Ahora vamos a avanzar un poquito más con esto y van a ver que les voy a dar algunas recomendaciones interesantes que le van a servir y las pueden usar para el cálculo de asientos, que es lo que vimos en la clase anterior. Nu es el módulo de Poisson, B es el ancho de la base, E por I es la rigidez flexional de la base, depende de la geometría. Caso S1 es el coeficiente de reacción para una placa de un pie cuadrado de ancho, ¿no es cierto? Mu es la masa del suelo, B' es una dimensión lateral de la base, y su S y su F son los factores de influencia que dependen de la forma de la base, ¿también? Y de algunos parámetros M, ese parámetro M que está acá.
vale 1, 2 y 4 para ejes, para lados o centro, de acuerdo en qué ubicación de la losa estemos, ¿también? Si estamos en el centro de la losa, si estamos en un borde, o si estamos en un eje. Entonces, acá tienen un buen resumen de ecuaciones para estimar el módulo de reacción, y lo que necesitamos ahora es ver cómo calcular mejor los datos que necesitamos para aplicar esta fórmula, ¿no es cierto? Básicamente el módulo de elasticidad. Entonces, Terzaghi, ya en el año 1955, estudió los parámetros que afectan a el módulo de reacción, e indicó que el valor del coeficiente disminuye con el ancho de la segmentación. Disminuye con el ancho B de la segmentación. A ver, si ustedes se dan cuenta por qué Terzaghi llegó a esta, digamos, determinación, y que luego la pudo llevar, la pudo cuantificar y la pudo poner en fórmula, la pudo poner en número. Entonces ustedes recuerden que, fíjense lo que pasa acá. Yo acá tengo una base de ancho B, acá tengo una base de ancho B mucho más grande, y acá tengo dos bases medianas, pero que están puestas cerquitas, ¿no es cierto? Están puestas juntitas. Entonces, recuerden que el módulo de balasto es la presión Q, que necesito para provocar una deformación, un asentamiento unitario. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Está claro? Entonces, si yo aplico una carga Q igual, la misma carga Q para estos casos, el colchón de suelo que tengo acá, o el volumen de suelo afectado que tengo, en este caso es un volumen de suelo pequeño, en este caso es un volumen de suelo más grande. Entonces, si yo aplico la misma carga, seguramente el asentamiento que voy a tener en este volumen de suelo afectado va a ser mucho más chico que el asentamiento que yo voy a tener en este volumen de suelo afectado. Para decirlo de alguna manera, si yo pongo una carga en un colchón finito, ¿está bien? Se va a asentar poquito, o si lo pongo en un colchón más alto, se va a asentar más cantidad. O para decirlo de otra forma, ustedes recuerdan como un ensayo de tracción en una barra de acero, ¿está bien? Yo voy a tener una deformación específica, epsilon, ¿está bien? Que puede ser para ese acero, pero el alargamiento que va a tener, el alargamiento total que voy a tener en la valla, va a depender de la base de medición que yo tengo. Entonces, si yo calculo delta L para el mismo epsilon en una valla de 1 centímetro, y calculo delta L para el mismo epsilon en una barra de 1000 centímetros, el delta L, por supuesto que va a ser mucho más grande para la valla más grande. Entonces, si se supone que yo tengo una base de ancho B que afecta a una longitud, a un volumen de suelo mayor, para que se produzca un asentamiento unitario, esta carga debería ser más chica, ¿está bien? Porque el volumen de suelo afectado que tengo acá es mucho más grande que el que tengo acá, ¿sí? Por eso Terzaghi dice que el coeficiente de balasto disminuye, debería disminuir el ¿Se entiende el concepto? Díganme que sí, o que no. Sí, perfecto. Bueno, entonces eso es lo que dice Terzaghi. Bien, perfecto. Así no me siento tan loco, hablándole a la computadora. Sé que están ustedes ahí. Entonces, Terzaghi propuso las correcciones, atendiendo a este concepto, ¿está bien? Y determina el coeficiente de balasto para una base de ancho B, ¿está bien? En función del coeficiente de balasto unitario determinado para el ensayo de placa de carga de un pie cuadrado, ¿está bien? O de una placa circular de 30 centímetros de diámetro aproximadamente, ¿está bien? Entonces, en este caso, 0,3 es el que se obtiene el ensayo. Vamos a ver cómo se hace ese ensayo, ¿está bien? Yo voy al terreno, hago el ensayo de carga, y puedo determinar esto, para una placa de un pie cuadrado.
Entonces corrijo el módulo de balasto para un ensayo, para una placa chiquita, y lo llevo a una base de ancho B, que es esta que tengo acá. ¿Está bien? Entonces esta ecuación me permite pasar de aquí a aquí. ¿Está bien? El coeficiente de balasto obtenido en este ensayo, ¿cómo sería para una base de ancho B? Que es esa que está ahí. ¿Está bien? Este para el caso de arena lo determinó y lo expresó también para arcillas, ¿está bien? Y este es para una base cuadrada del lado B, y una vez que hago esta primera corrección, ¿está bien? Puedo pasar a un módulo de balasto de una base rectangular B por L, en función del módulo de balasto de la base cuadrada, ¿está bien? O sea que paso de acá, que es este número, ¿está bien? Paso a la base cuadrada, ¿ah? Va B por B, y de la base cuadrada paso al B por L que está ahí. ¿Está bien? Entonces ahí tengo, uso el que necesito, depende de la geometría y depende del tipo de suelo, si son arenas o son arcillas, cuál es el K para la base cuadrada que yo voy a determinar. ¿Está bien? Profe, disculpe, Sí. que no se me escuchó bien. Dijo SK03 es el módulo de reacción para la base cuadrada pequeña que estaba mencionando. El K03 es el módulo de reacción que corresponde al ensayo de placa de carga de un pie cuadrado. ¿Está bien? Bien. Es una placa de 33 centímetros de diámetro aproximadamente. ¿Está bien? Este es el que se obtiene, este es el que se obtiene del ensayo. ¿Está bien? Este es el ensayo. El K03, por eso se llama 03, porque es una placa de 33 centímetros de diámetro. Sería, digamos, como si hubiera empezado acá, por ejemplo, ¿ves? Una placa chiquita, una base chiquita, ¿ah? Y yo tengo que pasar de esa base chiquita a una base más grande. Entonces, este sería el K, perdón, que no me escribe bien, no sé por qué, K03, ¿está bien? K03, ¿ah? Y acá yo tendría el K de B, por B, ¿está bien? KB por B. ¿Se entendió? Ahora Sí, vamos a está ver bien. bien, ahora vamos a ver cómo se determina este número que está acá, el K03. Entonces, esto puesto de manera gráfica, yo voy a tener acá relaciones de B sobre B1, B1 sería el B03, ¿está bien? El B unitario, y S sobre S1, correspondiente al asentamiento para la base del lado B respecto del asentamiento de la placa de carga. Y bueno, y acá hay distintas propuestas, distintos autores. También nosotros la que estamos usando es esta de Terzaghi, está acá, que estaría funcionando bastante bien, digamos. Pero hay distintos autores. Hay alguna pequeña diferencia entre ellos, pero los efectos de nuestro trabajo con lo de Terzaghi funciona bien. ¿Está bien? Ahora, bueno, tenemos que determinar el módulo de elasticidad, ¿ah? Para poder estimar el valor de K, este valor de K que está acá. A partir de las fórmulas que teníamos ahí anteriormente, yo necesito el módulo de elasticidad. Pero ustedes fíjense que, como hemos hablado desde la primera clase, el comportamiento del suelo es un comportamiento no lineal, ¿no es cierto? Tiene un comportamiento hiperbólico. Y entonces, la magnitud de la deformación va a depender de la profundidad, de la profundidad. En el caso de un pilote, voy a tener más o menos deformaciones. Y además de tener más o menos deformaciones, yo tengo una variación en profundidad por el confinamiento. Entonces, no es lo mismo que yo haga el ensayo de carga acá, ¿está bien? A que lo haga un grado de confinamiento, una presión diferente. Entonces es como que el comportamiento del suelo en cada nivel tiene es el mismo suelo, estamos considerando que es homogéneo, es isótropo, ¿no es cierto? Pero este comportamiento del suelo va a depender también de la presión de confinamiento que tenga, por la profundidad,
y entonces cuando este suelo se comporta, digamos, con una curva como esta en la superficie, a una determinada profundidad puede tener un comportamiento como esto solamente porque está más confinado, nada más. Entonces, si yo utilizo el mismo módulo de reacción acá que acá, estoy haciendo un modelo equivocado del suelo, estoy modelando mal. Tengo que entender que este módulo K no es constante con la profundidad, es un módulo que es variable con la profundidad. ¿Está bien? Entonces tengo que elegir correctamente cuál es el módulo de elasticidad que voy a usar acá y que va a depender de la magnitud de la deformación que yo tenga acá. ¿Está bien? Pero van a ver que, digamos, se ha simplificado bastante. Formaciones profundas, sometidas a cargas horizontales, y calculemos los esfuerzos y los desplazamientos, van a ver otro método que también simplifica bastante este estudio, digamos. Se presenta aquí porque es parte del tema del módulo de reacción. Entonces, este módulo puede crecer hasta el infinito, pero hay que tener en cuenta que lo puedo aplicar solamente para el caso de deformaciones pequeñas, y cuando las deformaciones ya no son tan pequeñas, tengo que ver bien qué módulo de elasticidad voy a utilizar. Si voy a utilizar, en este caso tengo una deformación muy, muy chiquitita, entonces el módulo de elasticidad se va a parecer más al módulo tangente inicial, y en este caso que tengo una deformación más grande, el módulo de elasticidad se va a parecer más a un módulo secante que a un módulo tangente. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a ver cómo ajustar un poquito todo ese tema. Pero en general se asume que para los suelos friccionales y arcillas normalmente consolidadas, el módulo de balasto o el módulo de reacción crece linealmente con la profundidad. Es decir, que yo tengo un módulo a 1 metro de profundidad y en la profundidad tiene una variación lineal con la profundidad. ¿Está bien? Entonces, es lineal con Z, es lineal con Z. Y se aproxima bien, es una aproximación bastante precisa. Fíjense que es una simplificación a un problema que podría parecer muy complejo, bueno, se aproxima bastante bien. Determinan los valores de módulo de elasticidad y mu a partir de los ensayos triaxiales, porque ahí yo determino bien cuáles son los valores del módulo para distintos grados de confinamiento y para distintas magnitudes de deformación. Entonces ahí lo puedo medir con precisión. Y todo esto depende del tipo de problema que estoy estudiando. Si es un problema del destino de la obra fundamentalmente, ¿no es cierto? Si es un problema de una obra de muchísima importancia, categoría A0 y todo lo demás, bueno, se justifica hacer más ensayos, hacer ensayos triaxiales y determinar estos números con más precisión. Y en la medida que la obra es de menor importancia y menor riesgo en general para las personas, se pueden utilizar algunas aproximaciones, ¿verdad? Las variables que estarían involucradas para esto es la variación de la compacidad con la profundidad, lo que hablamos de CAR, la historia de cargas previa que tiene que ha tenido el suelo, sobre todo lo relacionado con la preconsolidación, y sobre todo con la preconsolidación de las arcillas, la velocidad de aplicación de carga, y estas dos cosas van de la mano, ¿está bien? La velocidad de aplicación de la carga y la condición del suelo drenado o no drenado. Reitero lo que ya hablamos las clases anteriores, digamos. Si tengo una carga estática aplicada, que va a estar constante en el tiempo, y yo voy a dejarle tiempo al suelo para que drene la presión de poros que tiene, entonces voy a estar en una condición de drenado, digamos, de presiones totales. ¿Está bien? Digamos, no tengo presión de poros. Estaría en el caso, perdón, de presiones efectivas. Estaría en ese caso cuando no tengo presión de poros.
Pero si la velocidad de aplicación de la carga es una carga sísmica, por ejemplo, aun cuando sea una arena o una grava, la presencia y el incremento de la presión de poros va a hacer que disminuya la resistencia al corte, y eso entonces ya me va a poner en una condición de una condición de no drenado. ¿Está bien? Entonces, en función de eso, en función de esto, va a ser cómo vamos a hacer estos ensayos triaxiales, y en función de cómo hacemos estos ensayos triaxiales es cómo obtenemos estos parámetros. Entonces yo tengo que definir posiblemente, si estoy construyendo un proyecto en una zona sísmica, también voy a tener dos condiciones. Voy a tener una condición de servicio, de cargas estáticas, en una condición drenada, ¿está bien? Y en esa condición voy a hacer los ensayos triaxiales, y cuando evalúe la respuesta, ¿está bien?, para cargas sísmicas, voy a estar en una condición no drenada, y en esa condición voy a hacer el ensayo triaxial con medición de presión de poros, y en esa condición vamos a determinar los parámetros elásticos del suelo. ¿Está bien? Acá les voy a poner algunas referencias que son valiosas, digamos, para estimar, en el caso que no hagamos ensayos triaxiales, a los valores de módulo de elasticidad. Son referencias, ¿está bien? Y tómenlo como eso, digamos. Es decir, no se puede jugar la vida con esto, porque son rangos muy grandes que tienen, ¿está bien? Y que siempre es recomendable hacer el ensayo, o en laboratorio o en campo, para aproximar mejor estos datos que son de importancia para el cálculo, digamos, son determinantes. Digamos, vamos a obtener resultados y respuestas de la estructura muy diferentes, digamos, si esta variable cambia un poco. ¿También? Es muy determinante y es muy sensible con esta variable. Entonces acá tienen algunos datos de módulo de elasticidad propuestos en la bibliografía, estos están bajadas, y algunas propuestas, esta de Smerman, por ejemplo, en función del ensayo de SPT, del N60 de SPT, otros para arcillas saturadas, ¿está bien?, como esto que tienen acá, expresado en función de la resistencia del corte no ordenada del suelo, CSU, ¿está bien? Y tienen otras propuestas, digamos, por otros autores, Duncan, que propone en función de la resistencia del corte no drenado, y que es la resistencia no del SPT, sino es la resistencia a penetración del cono, el otro ensayo, digamos, que se puede hacer. Y esto está expresado en función para arenas normalmente consolidadas, arenas jóvenes, recientes, normalmente consolidadas, arenas más envejecidas, con más tiempo, digamos, pero siguen siendo normalmente consolidadas. Y acá tienen arenas sobreconsolidadas, ¿está bien?, que esto ya se parecen más empieza a ser roca, empiezan a ser areniscas, ¿está bien? En la medida que la sobreconsolidación es mayor, ya tienen cohesión. Esta arena puede tener cohesión. Se parecen más a una arenisca, a una limolita o a una arenisca en general. Acá tienen valores de coeficiente Poisson típicos para los distintos tipos de suelos: arenas gruesas, arenas medias, arenas finas. Fíjense que tienen arcillas saturadas en condición no drenada, y arcillas saturadas levemente sobreconsolidadas. Hay otra propuesta que se puede calcular el módulo de Poisson en función del ángulo phi residual, como está acá, ¿está bien? Perdón, un ángulo relativo, un phi relativo, que depende del phi obtenido del ensayo triaxial, en este caso. Entonces ustedes ven que tienen herramientas, tienen correlaciones, tienen recomendaciones como para poder hacer ejercicios y trabajar estos problemas, digamos, sin hacer ningún ensayo, porque tienen muchas referencias bibliográficas de este tipo de material.
cuando a la hora de jugar por los puntos, cuando es el problema real, no tengo que tener dudas, y lo recomendable es no trabajar con este tipo de estimaciones. Sirven como referencia, sirven para saber los órdenes de magnitud, saber bien dónde estamos parados. Acá tienen el ensayo de flaco de carga, que puede hacerse en forma vertical, como está acá, o en forma horizontal, como está acá. ¿Está bien? Entonces este se hace directamente con la reacción de una carga, en este caso es un camión, ¿está bien? Y acá está el esquema de carga. Entonces, y en el caso del ensayo horizontal, acá uso las paredes de la excavación para hacer la acción y la reacción, digamos. Entonces, una vez que yo dispuse el equipamiento, lo que tengo que hacer es medir cargas y deformaciones. Mido cuánta carga está tomando el gato y cuánto es la deformación. Acá en este ensayo tengo para una determinada carga una sola deformación, en el caso vertical, y en este caso para una determinada carga o presión del gato voy a tener dos deformaciones. Entonces la deformación que mida, tengo que tener cuidado de que sea la que corresponde a un estrato de suelo y no a los dos. Por ahí voy a estar considerando, me va a salir un suelo demasiado blando, porque la deformación que voy a estar trabajando es el doble. Entonces tengo que estar seguro que lo que estoy midiendo realmente es la deformación de una cara y no de las dos caras. Pero eso, bueno, en el montaje del sistema es donde uno le presta atención y tiene que verificar esto. Entonces, el ensayo de carga, de placa de carga, yo lo que determino es, acá tienen la placa, ¿verdad? Una placa circular de 33,85 es un pie, ¿está bien? De centímetros de diámetro. Y entonces voy registrando carga y deformación, ¿está bien? Carga y deformación. Y bueno, calculo la acción como la carga dividida en el área de la placa. Bueno, con eso yo puedo hacer un gráfico como este que está acá, ¿está bien? Y puedo determinar, fíjese siempre, el ensayo está indicada a la profundidad que se haya ejecutado. El ensayo, en este caso, 2,45 metros de profundidad, también por lo que le explicaba hace un momento, que varía con la profundidad, y lo que estoy haciendo es una determinación directa de K03 en este caso, ¿está bien? Con este ensayo de placa de carga. Entonces, acá yo tengo, fíjense, el caso S, el valor de caso S, ¿está bien? A la profundidad determinada, y el caso S1 es el caso S dividido en la profundidad, ¿está bien? En la profundidad que es, digamos, llevar al metro de profundidad, ¿está bien? Determino el caso S a 2,45 metros, y entonces el número que me da lo divido por 2,45 y me da el valor de cada caso S1. ¿Está bien? Entonces acá es una determinación directa de este coeficiente de balasto. Acá tiene algunas referencias de este K03 unitario, como está expresado, tomado de la bibliografía, y tienen números de distintos autores. Esto está de Brajadas, en este caso, en esta tablita que está acá, y esta otra referencia que tienen de este lado está obtenido del libro de Jiménez Salas, en la parte 3. También son valores de módulo de reacción unitario para que se obtienen directamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá completamos esta presentación que tiene que ver con este parámetro, con módulo de reacción o coeficiente de balasto, que lo vamos a usar, por eso los pongo ahora, lo vamos a usar en un par de temas que vienen más hacia adelante. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Podemos pasar al otro tema? Por ahora no hay duda, profe. Perfecto, Guadalupe, gracias. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a ver este tema
que es el tema de cálculo de pozos de fundación, y lo vamos a hacer utilizando distintos métodos que son aplicables a distintas situaciones, distintos casos, ¿no? Es la teoría del bloque rígido, que vamos a estudiar, que es muy afín, pero muy afín con el método de Sulberger, y la teoría o método de pilote corto, que corresponde a distintos tipos de estructuras, ¿no es cierto? A distintos tipos de estructuras. Insisto, y se los voy a decir todas las clases, y lo voy a repetir todas las clases, que presten atención a la tremenda dependencia biunívoca que hay entre suelo y estructura, y a por qué geotecnia es interacción suelo-estructura. Es decir, yo no puedo hacer geotecnia si no la relaciono con la estructura, siempre va a estar relacionado con la estructura, y el comportamiento estructural depende del suelo, y la respuesta del suelo depende de la estructura, y por eso se habla de interacción suelo-estructura. En todos los temas se los voy a repetir, porque es una constante, y sobre todo porque ustedes van a ver que hay gente que hace geotecnia, que no son ingenieros civiles, y que no saben lo que es el hormigón, no saben lo que es el acero, no saben lo que es la rigidez de una sección. Entonces creen, confunden, porque, bueno, por propio de la ignorancia propia de no haber estudiado estos temas, entonces uno cree que conocer los tipos de suelo, distinguir entre una arena, un limo y una arcilla, es hacer geotecnia, y eso no es geotecnia. ¿Vale? Bueno, vamos a meternos en el tema. ¿Cuáles son las aplicaciones más frecuentes para este tipo de estructuras de fundación? Bueno, son estructuras tipo monopostes en general, como estas, por ejemplo, que son antenas de comunicación. Estos son generadores eólicos, por ejemplo, como monopostes, líneas de transmisión de energía eléctrica. Son los casos típicos de, digamos, de soluciones prácticas y más eficientes para este tipo de estructuras. Entonces estamos hablando de fundaciones de este tipo, que tienen una determinada profundidad, y que vamos a ver cómo la distinguimos de una fundación directa, superficial, que es la que hemos visto anteriormente. Entonces son elementos con relativa poca profundidad. Van a encontrar en bibliografía que nosotros definimos acá como semiprofundas, pero los van a encontrar como que son fundaciones directas por bloques de fundación. ¿Está bien? Pero bueno, es lo mismo. Ustedes una vez que lean la bibliografía se van a dar cuenta de la similitud o no con el tema. Lo importante es el concepto, más allá de cómo está definido el tema, ¿no es cierto? Entonces, digamos, son elementos con relativa poca profundidad que son capaces de transmitir al terreno todas las cargas actuantes en la estructura, también a estratos que se encuentran a relativamente poca profundidad. En este caso, las deformaciones de la base son despreciables, son elementos rígidos, de rigidez, y las secciones normalmente pueden ser rectangulares, cuadradas o circulares, son los casos más típicos de esta fundación. El caso de los pozos de fundación, discúlpenme un segundito. Perdón, acá estoy de vuelta. Entonces, vamos a estudiar esta teoría del bloque rígido. Esta teoría, este método está completamente desarrollado en el libro de Jiménez Salas, y el libro de la teoría pilote corto también. Es un mismo capítulo del libro de Jiménez Salas, está totalmente desarrollado ahí. Y el método de Sulberger es una partecita del método del bloque rígido, pero ¿por qué? Digamos, sería mucho más conveniente que yo les diera, o que la materia les diera, la teoría del bloque rígido completa,
y la teoría del pilote-corte, y con eso completan este tema y tienen todas las herramientas para poder calcular y trabajar. ¿Por qué les doy Sulberger? Les doy Sulberger porque está en una norma como método, y el hecho de que ustedes no lo conozcan los dejaría un poquito fuera de la cancha en ese tema. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces, para este caso debemos hacer una verificación de la resistencia a la acción de las cargas verticales de compresión, momentos flectores del capitel M, esfuerzo de corte del capitel y posibles esfuerzos de tracción también. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo aplicamos cada uno de los métodos. ¿Está bien? En este caso de los pozos de fundación, se distingue como característica esencial respecto de las fundaciones directas, en que se aprovecha la resistencia lateral del suelo en este caso. Todo lo que hemos visto hasta ahora en fundaciones directas superficiales son bases que resisten el 100% por la base. Resisten cargas verticales, resisten momentos flectores, resisten esfuerzos tangenciales, pero siempre solamente considerando la contribución de la base de la estructura. En estos métodos, como ya la profundidad es más interesante, sería no despreciable, entonces sí, consideramos la contribución del suelo, digamos, en la base y lateral a la estructura como contribución a equilibrar las fuerzas externas. ¿Está bien? Entonces, eso es que distinguimos estas fundaciones directas, cuando solamente se trabaja por la base, y estas fundaciones indirectas o fundaciones semiprofundas, cuando aprovechamos la contribución del suelo lateral, además del suelo de la resistencia por la base. ¿Está bien? Entonces, independientemente de cómo está la geografía, si es del rígido de sur, si es fundaciones semiprofundas, el criterio, el concepto es el que va a determinar, digamos, de qué estamos hablando, porque en este caso, como les digo, aprovechamos la resistencia del suelo lateral y la resistencia que ofrece el suelo por la base de la estructura. Entonces, en general, trabajamos con pozos de diámetro que atraviesan este diámetro, una sección circular, por ejemplo, puede ser cuadrada también, que atraviesan un estrato 1 y que tiene una altura H, que está acá, y se apoya en un estrato 2, ¿está bien? O puede ser el mismo tipo de suelo, no quiere decir que sean suelos distintos, pero podrían ser suelos distintos, puede ser, ¿está bien? Que está libre el capitel, no hay vía de arrastramiento en este caso, ni nada que lo vincule, está libre, como vimos en la foto de la estructura de un generador eólico, por ejemplo. Y esto solito es capaz de soportar los esfuerzos que le transmite la superestructura, esfuerzo normal, momento flector, momento de vuelco, y esfuerzo de corte. ¿Está bien? Entonces, si la relación de H sobre D es menor que 5, entonces el estrato 1 y 2 colaboran en la resistencia de M y Q, en la resistencia lateral y resistencia por la base. Si H sobre D es mayor que 5, y esta relación de rigidez elástica que está acá, medida a partir de L, que es una longitud elástica del pelote, es menor de 1,5 a 2, solo el estrato 1 es el que colabora, porque ya es demasiado esbelto, por decirlo de alguna manera, la estructura es demasiado esbelta, y lo que aporta la base es muy poco, comparado con lo que aporta el suelo lateral. Entonces directamente no se tiene en cuenta porque es muy poquito, es despreciable lo que está colaborando. Entonces, esta longitud L, esta longitud elástica del sistema suelo-pilote, se calcula para suelos granulares o para suelos cohesivos en función de los términos de rigidez, también de la estructura, el módulo de elasticidad del pilote, E, el momento de inercia del pilote, E sub P, diámetro del pilote, K sub H es el coeficiente empuje,
pasivo del suelo lateral, que ya lo vamos a repasar cuando veamos empuje, cuando veamos muros de contención, vamos a repasar este valor de acá. ¿Está bien? En la realidad no existe un límite exacto, digamos, pero es una referencia, digamos, para más o menos tener en cuenta cómo sería el comportamiento. Y no nos asustemos si estamos en un pilote muy profundo y encontramos que la colaboración de la base es muy pequeña, bueno, es por esto, ¿está bien? No es que estemos equivocados, sino que es por eso. Entonces, bueno, vamos a meternos ahora al caso para el caso de los pozos de fundación, vamos a trabajar con el método de bloque rígido, ¿está bien? Son elementos de muy poca esbeltez, con relaciones H sobre D menor que 5. Y vamos a ver un caso, en este caso es aplicable este método de bloque rígido, cuando la resistencia, la fricción que tiene en el fondo, ¿está bien?, es menor que la resistencia máxima, es decir, que no hay deslizamiento por el fondo. Para cualquier caso, digamos, de magnitud entre Q y E, ¿está bien? E1 depende no solamente de Q, sino también depende de M, ¿está bien? Entonces, puede ser que E1 sea mayor o no sea mayor que Q, puedo estar en esta situación o puedo estar en esta situación, pero en cualquiera de los dos casos, no se supera la resistencia friccional por el fondo, ¿está bien? No se supera la resistencia por el fondo. Y entonces acá hay colaboración del terreno, hay colaboración del fondo en la resistencia, ¿está bien? Y aquí vamos a utilizar la teoría del bloque rígido o el método Sulberger, cualquiera de los dos. Y les vuelvo a repetir, no vamos a desarrollar el bloque rígido, el método de Sulberger, y lo vamos a hacer en la práctica, porque ya en la próxima presentación, en la próxima transmisión le justifico. El bloque rígido también es aplicable cuando el valor del E es mayor que la resistencia friccional del fondo, entonces acá cambia el valor de R por R máximo, porque digamos ese es el límite que tenemos, y estamos en una situación de equilibrio del sistema con dos coeficientes de empuje, un empuje que equilibra y un contraempuje, E2, que genera, digamos, esto generaría un diagrama cruzado acá, donde empuja para acá y empuja para allá, digamos, se apoyaría, esta base se apoya de este lado y se apoya acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha vencido esta resistencia, por eso sucede eso, ya lo vamos a determinar. Sigue habiendo colaboración del fondo, ¿sí? Aún cuando se haya superado la resistencia máxima, sigue estando este número y sigue colaborando y sigue siendo de utilidad, ¿sí? Por eso seguimos en el caso de bloque rígido o Sulberger, ¿sí? Porque el valor de R sigue siendo, digamos, notable. En el caso que esta relación sea mayor que 5, ya no hay colaboración del fondo, y vamos a entrar directamente a la teoría del pilote corto y solamente la resistencia, el equilibrio de la fundación se logra por el suelo lateral, nada más, no por el fondo. Entonces, ¿por qué vemos Sulberger? ¿Por qué vemos Sulberger? Y no nos detenemos demasiado en ver el bloque rígido. Vamos a ver esto porque, fíjense, este es el reglamento para la construcción de líneas aéreas exteriores de media y alta tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina. Este es el reglamento que utilizan los eléctricos para proyectar líneas eléctricas de media y alta tensión. Y en este reglamento está todo lo relacionado, propiamente dicho, con la línea eléctrica. El conductor, la distancia, digamos, las separaciones del suelo, la distancia de seguridad, bueno, todo lo que tiene que ver con la especialidad propiamente dicha de ella, pero también se han metido con las fundaciones en este reglamento. Se han metido con las fundaciones de esta estructura y para, digamos, hacer las cuentas, hacer la verificación de las fundaciones de este tipo de
de estructuras, monopostes, para líneas de alta y media tensión, utilizan el método de Sulberger y es el que utilizan en este reglamento. Entonces, si no lo enseñamos nosotros, y ustedes quieren participar en un proyecto de este tipo, se van a encontrar con este problema, que van a tener que aplicar el método Sulberger y no van a saber de qué se trata. Entonces, por eso en la materia hemos optado por desarrollarlo, si bien creemos que es mejor el método de bloque rígido, porque tiene en cuenta algunas cosas que Sulberger no tiene en cuenta, pero Sulberger, digamos, está muy difundido y sobre todo está puesto como obligatorio en este reglamento, entonces es importante que lo sepan. Y también es muy importante que sepan que hay un error en el reglamento y que hay un error en la forma que tienen de aplicar el reglamento los eléctricos, porque como ellos no son especialistas en suelo, los que hacen esto, se meten en este tema, entonces han pretendido hacer una simplificación, una simplificación demasiado simplificada, y dejan de evaluar y dejan de considerar cosas que hay que tener en cuenta, que ahora se las voy a explicar, y que cometen errores. Y que van a ver que hay muchos postes de líneas eléctricas que se vuelcan y que se inclinan, porque justamente no conocen de suelos y no conocen de estructura, y entonces no entienden qué pasa, porque ellos aplican el reglamento, hacen las cuentas y no saben qué pasa, por qué se les cae. Bueno, ahora van a ver por qué. Pero ese es el motivo por el cual desarrollamos en la materia este método de Sulberger, ¿no es cierto? Porque en el caso que ustedes quieran, les toque trabajar en este tema, van a tener que usar este reglamento, y en este reglamento los deriva directamente a Sulberger, con todas las verificaciones que hay que hacer. Entonces este método, vamos a meternos ya en Sulberger, considera algunas hipótesis de partida, y es aplicable, y esta es la diferencia que hay con el bloque rígido. El bloque rígido no tiene esta limitación de partida que tiene Sulberger, es más general, pero van a ver que el 80% de los casos que tengan de este tipo de fundaciones con Sulberger o con pilote corto lo pueden hacer. ¿Está bien? Entonces la hipótesis básica de partida es que se considera que esta altura de la estructura HP es mayor que 5 veces la altura de la fundación. ¿Y eso para qué lo hace? Bueno, de alguna manera lo que está haciendo es hacer que la rigidez de este elemento sea muy pequeña, ¿está bien? Y que al aplicar una fuerza acá, que es de un conductor, por ejemplo, cargas propias del conductor, viento, nieve sobre el conductor, genera aquí a la base, digamos, momentos flectores, pero como tiene tan poquita rigidez este elemento comparado con la rigidez de la base, que es muy rígida, la contribución del esfuerzo de corte aquí es muy pequeña, ¿está bien? Entonces se desprecia la presencia de ese valor de Q para el diseño de esta fundación. ¿Por qué? Porque considera esta hipótesis de partida, ¿está bien? Considera que el elemento que está para arriba es de poca rigidez comparado con la rigidez de la base. Considera que el coeficiente de balasto horizontal, ¿está bien? El coeficiente del resortito que teníamos aquí, horizontal, el coeficiente de balasto, varía linealmente con la profundidad. Y es correcto para todos los suelos normalmente consolidados, incluidas las arcillas normalmente consolidadas, pero no para las arcillas preconsolidadas. Que ese va a ser un caso particular porque en ese caso es constante, se debe considerar constante. No lo dice acá, pero es constante. Pero el método de Sulberger, como está expresado, dice que el coeficiente de balasto horizontal a la profundidad Z es igual al coeficiente de balasto a la profundidad unitaria por la profundidad Z. ¿Está bien? Entonces es una recta, varía linealmente, como yo les dije hace un momento. Se desprecia el rozamiento del suelo con las cargas laterales, ¿está bien? Y acá está el secreto de por qué es la tremenda simplificación que hacen ellos. Ellos suponen que hay un giro máximo, ¿está bien? Que es de 30 minutos, ¿no? Lo que gira la fundación acá, y que la tangente del alfa de ese giro es menor o igual que 0.01.
Entonces, que se ha comprobado experimentalmente que hasta este límite, en general, el terreno se comporta en rango elástico y se lo debe verificar, digamos, se comporta y es posible que sea así, es posible que sea así. Pero ahora vamos a ver dónde ellos cometen el error en suponer esto de partida y después no chequearlo, y después no verificarlo. ¿Está bien? Este número, coeficiente balasto, horizontal, es lo que dice acá que debo verificar siempre con ensayos de carga, de ser posible. ¿Está bien? Entonces el método, ahora ya aislamos el cuerpo rígido de la base, sometida a la acción de una carga P y un momento flector M, ya no aparece Q aquí, ¿está bien? Por la rigidez pequeña que tiene la superestructura, no tenemos en cuenta el efecto de Q. Entonces este bloque tiene un peso G, ¿está bien? Una altura H, y bueno, acá me aparece una fuerza de fricción, ¿está bien? Que es mu por N, N es igual a P más G, ¿está bien? Es la carga exterior más el peso propio de la base, y eso me va a dar una fuerza de reacción friccional, ¿está bien? Porque esto va a querer, si el momento está para allá, la base va a querer disparar para aquel lado, entonces me aparece una fuerza de fricción en ese sentido, ¿está bien? Entonces, esto tiene un diagrama esto es tan rígido, que yo voy a tener un diagrama de deformaciones lineal, como está acá, ¿está bien? Tengo una deformación máxima en la superficie, y considera que el centro de giro, por ahora, está aquí, ¿está bien? Está en la base, entonces este punto es 0. Entonces el desplazamiento delta X a una profundidad Z, medida del fondo, para un elemento diferencial X, va a ser delta X. Considera que el coeficiente de balasto varía linealmente con la profundidad, como dijimos, entonces a esta profundidad X que yo tengo acá, voy a tener un valor de coeficiente de balasto X, llamémosle. Entonces, este coeficiente de balasto a la profundidad X, que son toneladas sobre metro cúbico, si yo lo multiplico por un desplazamiento que es metro, me da una unidad de tonelada metro cuadrado, que es la presión, o es la tensión que está a esa profundidad X. ¿Está bien? A esa profundidad X. Entonces, esto está visto entonces yo voy a tener acá que N es igual a P más G, este delta X, el desplazamiento delta X, es la ecuación de la recta, está bien, que es H menos X por la tangente de alfa, que es el giro que tengo acá, ¿está? Sigma, como dije recién, es el coeficiente de balasto por el desplazamiento, X. Entonces, la tensión esta que tengo acá, la tensión que yo tengo acá, si yo multiplico el coeficiente de balasto por el desplazamiento, coeficiente de balasto por el desplazamiento que está acá, ¿está bien? Me da la ecuación de una parábola, que es esta que está aquí, ¿está bien? Es una ecuación de una parábola. Entonces por eso está dibujado esa parábola, porque esto que está acá es el producto de cada uno de estos por esto, este por este, me da bueno, y me va a dar una parábola. En el fondo de la base existe una fuerza de fricción que se agotará cuando sea igual al resultante de las fuerzas. O sea, la resistencia lateral que yo voy a tener va a ser igual a mu por n, ¿sí? La fuerza de fricción máxima. Entonces, el área de la parábola se puede calcular como luz de la parábola, y entonces si yo reemplazo esos datos, la flecha de la parábola es el desplazamiento, ¿está bien? Va a ser igual a mu por n, o sea, en el equilibrio, digamos, en el equilibrio, el volumen de tensiones que yo tengo acá, para que esto esté equilibrado, va a tener que ser igual a mu por n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto que está acá? ¿Está bien? Mu por n es igual a la resistencia lateral, ¿ah? Es el equilibrio de esto con esto. Si yo hago reemplazo, esa ecuación, voy a tener mu por n es igual a 2/3 de h por máximo y por b,
¿está bien? Y cuando yo reemplazo sigma máximo, de acuerdo a normalmente es 2/3 de h por b por el coeficiente de balasto unitario por la tangente de alfa, ¿también? Que es el sigma máximo, y cuando junto todas estas cosas que están acá me quedan h cuadrado por b sobre 6 por el coeficiente de balasto unitario por h por la tangente de alfa. Y h cuadrado por b sobre 6 es el módulo lateral, ¿está bien? Es h cuadrado, la altura del cuadrado por b sobre 6 es el módulo lateral. Entonces, de acá yo puedo despejar este tangente de alfa y lo denomino tangente de alfa 1 a mu por n, ¿está bien? Mu por n sobre el módulo lateral por el coeficiente de balasto horizontal a la profundidad h, ¿está bien? Porque el coeficiente de balasto unitario por h es coeficiente de balasto a la profundidad h, ¿está bien? Y este ángulo que está acá es el ángulo, es el giro que corresponde, es el ángulo alfa 1, al momento de equilibrio, al punto de equilibrio en el cual este volumen de tensiones es igual a la resistencia friccional de la base, ¿está bien? Entonces ese es el límite, el ángulo límite para el cual se alcanza la fricción en el fondo de la base, ¿está bien? En ese momento, a partir de ese momento, a medida que alfa sigue creciendo, que el giro sigue creciendo, el centro de giro comienza a salir del plano del fondo de la base, ¿está bien? De acá. Hasta ese punto, cuando esto, digamos, este mu por n es mayor que el centro de giro va a estar en el fondo de la base. En la medida que empiece a crecer y alfa sea mayor que alfa 1, este centro se va a empezar a mover del fondo de la base. Y de manera similar, yo puedo plantear la deducción de esto para encontrar el ángulo alfa 2, en el cual empieza a levantar la base, ¿está bien? Para el cual ya empieza a desarrollarse un diagrama especial y empieza a ser triangular, así, ¿está bien? Entonces, en ese momento, la base para este ángulo alfa 2, la base empieza a levantarse. Entonces, esa tangente de alfa 2 va a valer n sobre 3, bueno, es una deducción parecida a esta, es muy sencilla. Digamos, sobre 3 por el módulo, ahora no es el módulo lateral, sino es el módulo resistente de la base, ¿está bien? Sería h por b cuadrado sobre 6, el W, ¿está bien? Por el coeficiente de balasto vertical, en este caso a la profundidad h. ¿Está bien? Ese sería el ángulo alfa 2. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener un ángulo de giro efectivo, lo que gira, en realidad, provocado por las cargas, puede ser menor que alfa 1. Puede ser menor que alfa 1, entonces estaría en el caso denominado por el método de Sulber, el caso 1, ¿está bien? En el cual no se agota la fricción del fondo, porque ¿está bien? No llego a la resistencia friccional del fondo. Puedo tener un ángulo efectivo alfa 1 que es mayor que alfa 1, entonces voy a estar en el caso 2 o 3, donde se supera la fricción del fondo, pero no se levanta, y voy a tener un alfa efectivo mayor que alfa 2, que voy a estar en un caso 3, en el cual no solo se supera la resistencia friccional del fondo, sino que se levanta la base. Es decir, que queda una parte de la base traccionada. Entonces vamos a ver cómo hace Sulberger ahora para seguir evaluando este tema. Este es el planteo, así como lo plantea Sulberger, ¿no es cierto? Entonces para el caso 1, dijimos, yo tengo esta condición, un diagrama parabólico de presiones laterales y un diagrama trapezoidal de presiones en el fondo. Entonces la resistencia de la base para resistir P y M tiene la contribución lateral y del fondo de la base, no como fundaciones directas que solamente consideramos la resistencia del fondo de la base. Entonces, el momento lateral, ML, ¿está bien? Va a ser igual a la integral, digamos, de las fuerzas por la distancia Z que voy a tener, ¿está bien? Al centro de giro, ¿está bien?
Y esas fuerzas, bueno, no es ni más ni menos que la tensión por el área, ¿está bien? La tensión por el área por la distancia z, para, digamos, es la fuerza lateral de este diagrama parabólico de tensión, ¿está bien? Respecto del punto de giro. Entonces, el valor de sigma, el diferencial de área, es igual a B por D sub X, ¿está bien? B es el ancho de la base, ¿está bien? Por D sub X, B en el sentido perpendicular al dibujo, ¿verdad? Estamos hablando. Y sigma es como lo calculamos hace un ratito, ¿está bien? Es el valor del coeficiente de balasto a la profundidad de X por el desplazamiento de la base a la profundidad de X. Eso me da el valor de sigma, es el coeficiente de balasto unitario por la distancia X, ¿está bien? Por la distancia X me da este coeficiente de balasto a la distancia X, ¿está bien? Y el desplazamiento delta X es la ecuación de la recta que tengo acá, ¿está bien? Que es la tangente de alfa por h menos x, entonces me da eso. Y cuando yo hago la integral, entre 0 y h empiezo a hacer las operaciones matemáticas, llego a obtener que este momento lateral, el momento, digamos, de todas estas fuerzas que están acá respecto a este punto, ¿está bien? Es igual a, fíjese, B por h cuarta sobre 12. B por h cuarta sobre 12, que no es ni más ni menos que el momento de inercia lateral de la sección de la base, momento de inercia de la cara de la base, por el coeficiente de balasto horizontal, a la profundidad h, es ese número que está ahí, ¿está bien? Ese número que está ahí, por la tangente de alfa. Y el valor máximo que tengo acá de este sigma, ¿está bien? Es el valor que corresponde a la tensión máxima a h sobre 2, ¿está bien? Entonces no es ni más ni menos que este número calculado para h sobre 2. ¿Ah? Ese número, operaciones matemáticas como están acá, es el coeficiente de balasto horizontal a la profundidad unitaria por el cuadrado sobre 4 por la tangente de alfa. ¿Está bien? Entonces puedo calcular cuál es el momento lateral, resistente lateral que tengo acá, y cuál es la tensión máxima que tiene ese diagrama parabólico a la mitad de la altura. Bueno, ¿están por ahí todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Seguimos. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora? Bueno, la presión en el fondo, entonces vamos a tener un diagrama trapezoidal como está acá, que yo lo puedo calcular como un diagrama rectangular como este, más un diagrama triangular simétrico como este que está acá, ¿no es cierto? Si yo hago la suma de este más este, me da este diagrama trapezoidal. Entonces, vamos a calcular cuánto valen las tensiones acá. Yo voy a tener acá dos triangulitos, y las resultantes de cada triangulito de estos están colocados a esta distancia, que es A sobre 2 dividido entre 3, ¿está bien? A 1/3 de A sobre 2 sería. Y esta distancia Z' que está acá es 2/3 de A, sería. Y este ángulo que tengo aquí es alfa, no es ni más ni menos que alfa, si lo relacionamos. Entonces, esas fuerzas R va a ser es el área del triángulo, ¿está bien? Por B, ¿está bien? Y esta tensión que tengo acá, esta tensión que está acá, va a ser igual a A sobre 2, ¿está bien? El A sobre 2, que es la altura del triángulo, por la tangente de alfa por esta distancia, ¿está bien? Digamos, es B por H sobre 2 sería, ¿está bien? La cuenta. Por B. B por H sobre 2 por B. B es el ancho de la base en el sentido transversal al dibujo, ¿verdad? Entonces, lo expreso de esta manera, la determinación de esta fuerza R, y me queda que es B por A cuadrado sobre 8 por la tangente de alfa. Entonces, el momento de la base es el provocado por esta cupla que tengo aquí, y que está separado 2/3 de A. Entonces, el momento de la base va a ser igual a 2/3 de A por RB, y operando matemáticamente me va a quedar que es B por A cuadrado sobre 12, por A cubo sobre 12 por la tangente de alfa, por el coeficiente de balasto. Y esto no es ni más ni menos que el módulo de inercia
la base B, JB, por la tangente de alfa y por el coeficiente de balasto horizontal. Entonces ese es el momento con el cual contribuye la base a la resistencia. ¿Está bien? Y el valor máximo de esta tensión va a ser igual al valor de sigma 1 más delta sigma, digamos, es este más este en este caso, ¿está bien? Para encontrar este número que está acá. Y este número que está aquí es n sobre a más b, y este número que está aquí es el que hemos sacado hace un ratito, que es a sobre 2 por la tangente de alfa, ¿está bien? A sobre 2 por la tangente de alfa, que es el desplazamiento, por el coeficiente de balasto horizontal, es el que me da la tensión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces ya puedo sacar, ya conozco cuál es la contribución de la base y cuáles son las tensiones de la base. Y acá tengo cuál es la contribución lateral y la tensión lateral máxima. Tengo las 4 cosas que necesito para este caso 1. ¿Está bien? Para el caso 2, se empieza a superar la resistencia friccional del fondo. ¿Está bien? Todavía no se levanta la base, pero ya se superó la resistencia friccional. Y entonces acá el centro de giro ya se mueve del fondo de la base hacia arriba. ¿Está bien? Entonces me aparece un diagrama de formaciones que se cruzan. ¿Está bien? Ya no es un triangulito. ¿Por qué? Porque tengo voy a tener una fuerza de empuje acá y una fuerza de contraempuje del otro lado, es decir, se apoya la base de un lado y se apoya del otro lado porque ya superé la resistencia en el fondo. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a tener el diagrama del coeficiente de balasto en profundidad mismo. Este es el diagrama de deformaciones que tengo del suelo, y de nuevo, el producto de este por este me va a dar el diagrama de tensiones, que es un diagrama parabólico donde va a aparecer un sigma lateral 1, sigma máximo, ¿está bien?, correspondiente al empuje, y un sigma lateral 2, que es una tensión máxima correspondiente a la fuerza de contraempuje que tengo. ¿Está bien? Como todavía no se levanta la base, sigo teniendo un diagrama trapezoidal en el fondo, lo que sí se ha superado la resistencia friccional. Haciendo las mismas cuentas, con el mismo procedimiento que lo hemos hecho anteriormente, podemos calcular la contribución de la base a la resistencia a partir del módulo del momento de inercia de la base. También podemos calcular la contribución lateral, también del suelo a la resistencia a partir del momento de inercia lateral, coeficiente de balasto, como hemos visto. Y fíjese que siempre todo está expresado en función de la tangente de alfa, que es un número que no sabemos todavía, no lo conocemos a tangente de alfa, no sabemos cómo es. Ya vamos a ver cómo hace Zurbarriel para calcular. Puedo calcular las tensiones, puedo calcular sigma L1 y las tensiones máximas de empuje, la tensión máxima de contraempuje, y bueno, las tensiones en el fondo de la base son igual que la anterior, porque sigue siendo un diagrama trapezoidal. Entonces es igual que el caso 1 para el fondo. ¿Está bien? En el caso 3 es igual que el caso 2 desde el punto de vista lateral, con la diferencia de que ahora ya se levanta la base y hay el fondo que no está sometido a presiones. Entonces yo voy a tener un diagrama de presiones triangulares como hasta acá, ¿está bien? Y entonces la contribución de la base a la resistencia al vuelco va a ser la que me da este diagrama triangular de presiones, ¿está bien? Sería este volumen de tensiones es el que contribuye a la resistencia. Entonces el momento resistente provocado por la resultante de tensiones que está ubicada a 1/3 del semiancho a 1/3 digamos, de la distancia, de la altura I del triángulo de tensiones, ¿está bien? A 1/3. Entonces, este momento de vuelco va a ser igual a esta resistencia en la base, que es el volumen de estas tensiones que están aquí, multiplicado por la distancia al baricentro de la base. Y eso va a ser igual a la fuerza N, ¿está bien?, por esta distancia,
que geométricamente la distancia C, que está por ahí, es A sobre 2 menos I sobre 3. Pero no sabemos cuánto vale I. ¿Ah? ¿Cuánto vale esto que está acá? Entonces N es igual a B por I por sigma, que conocemos, dividido en 2. La dejamos un ratito a esa. Este sigma B máximo va a ser igual al desplazamiento máximo de la base por el coeficiente de balasto vertical, a la profundidad H. ¿Está bien? Entonces, este delta máximo va a ser igual, esta distancia es igual a I por la tangente de alfa, ¿está bien? Por el coeficiente de balasto. Entonces ahora podemos reemplazar acá, ¿está bien? Y poner que n es igual a b por i cuadrado por la tangente de alfa por el coeficiente de balasto vertical a la profundidad h sobre 2, y acá despejamos i, y me queda que esta altura del triángulo vale la raíz cuadrada de 2n sobre b por la tangente de alfa y por el coeficiente de balasto. Si reemplazamos eso allá en 1, me puedo obtener cuál es el momento, la contribución del momento a la resistencia por la base, y está expresado en datos todos conocidos, excepto la tangente de alfa que tengo acá. Entonces el MB es igual a N por A por un medio menos la raíz de 2 sobre 3 por todo eso que está ahí. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo la contribución a la resistencia por la base del caso 3, que es cuando se levanta. La resistencia lateral va a ser igual a la misma que el caso 2, porque tengo las mismas deformaciones y las mismas tensiones. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el momento, el sigma B máximo? Entonces, bueno, seguimos operando y calculamos sigma B máximo otra vez en función solamente de la tangente de alfa. Y acá tenemos la resistencia lateral, que es la misma que teníamos antes, las tensiones sigma 1 L1 y sigma L2, que son las mismas que teníamos antes, y el momento de la base y la resistencia de la base ya lo hemos tenido. ¿Está bien? El próximo salto sería pasar al caso 4, sería, que es el caso de pilote corto, pero aquí, en este caso, ya no hay colaboración de la base en la resistencia. Fíjense que en todos los casos que hemos visto de Sulberger, seguimos aprovechando la contribución de la base. ¿Está bien? En el caso del pilote corto ya nos pasamos al otro extremo de las fundaciones directas, porque es solo resistencia lateral y nada resistencia por la base. Entonces, empezamos de izquierda a derecha, digamos, de un extremo a fundación directa superficial, es solo contribución de la base. Método Sulberger, pilote corto, método Sulberger, bloque rígido, quiero decir, tenemos contribución de la base y contribución de lateral. Y pasamos a pilote corto cuando ya despreciamos totalmente la contribución de la base en la resistencia, que ya lo vamos a ver a continuación. Enseguida, cuando terminemos Sulberger, vamos a ver pilote corto. Entonces, acá tienen, está resumido todo lo que hemos hecho. Está bien, caso 1, caso 2 y caso 3. Y tienen hecho las contribuciones de resistencia lateral y resistencia por la base, las tensiones sigma L1, sigma L2, en el caso que corresponda, lateral, y las tensiones en la base. ¿Está bien? Y las verificaciones que corresponden, por supuesto, van a estar afectadas por un factor de seguridad, ¿está bien? Y ese número tiene que ser mayor que la solicitación. ¿Qué hace el reglamento eléctrico? Fíjense, tenemos todas las expresiones acá en términos de alfa, y alfa no lo conocemos. Entonces, eléctrico, para simplificar, adoptan un alfa, como dije al principio, y dicen alfa es igual a 30 minutos. Que tangente de alfa es 0.01, y consideramos que el suelo es lineal hasta esa cuestión. Y con eso calculan el momento lateral, el momento de la base, y lo comparan con el momento que viene de la superestructura, y dicen, bueno, si es mayor, listo, verifica. ¿Está bien? Y si es menor, no verifica, redimensionan la base. Y se olvidan de todo esto que está acá. No verifican tensiones, no sacan ninguna tensión porque no saben exactamente cuánto es la tangente de alfa. Y no lo pueden hacer asumiendo lo que... Entonces ellos dicen, para un ángulo de 30 minutos,
no se ha superado la resistencia del suelo, ignoran todo esto que está acá, considerando que no se supera la resistencia del suelo, y solamente se quedan con esta verificación. Y le escapan en la mitad de los casos. ¿Está bien? El método Sulberger, aplicado correctamente, como lo estamos haciendo nosotros, requiere no solamente la verificación de resistencia, el equilibrio resistente de momentos flectores, que no sé por qué esto está escribiendo tan mal, el equilibrio de fuerzas, también, sino también la verificación de tensiones, y que no se superen las tensiones, pero es que no lo pueden hacer ellos, porque si lo ponen, se meten en un problema porque no saben nada del suelo. Entonces, ¿cómo pueden determinar la capacidad de carga del suelo? Porque yo para poder hacer esto, tengo que conocer la resistencia del suelo medida a través de la resistencia pasiva, ¿está bien? O la capacidad de carga última del suelo, o una resistencia lateral. Y para eso tienen que saber del suelo, tienen que ser geotécnicos, como van a ser ustedes, ¿está bien? Como son ustedes. Entonces no lo pueden hacer porque no saben la diferencia entre una arcilla y un limo y una arena. Entonces esta parte no la pueden hacer de ninguna manera. Pues, entonces directamente no la pusieron en el reglamento. Y se quedaron solamente con este término. Y entonces, bueno, que Dios lo ayude. Y así pasa en lo que pasa. ¿Está bien? Vamos a ver ahora cómo hacemos nosotros para resolver el problema, porque todavía no lo tenemos resuelto. Hemos planteado muy bonito todo, pero no sabemos cuánto vale tangente de alfa. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, necesito conocer la geometría de la base para poder calcular los momentos de inercia y los módulos resistentes, J y W, L y B. ¿Está bien? Para eso hago un predimensionamiento de la base. Entonces digo que el D sub B de la base es aproximadamente D sub 0, ¿está bien? D sub 0 más 10 centímetros. D sub B es ¿ves? Acá está puesto en minúscula, pero es ese. El diámetro del agujero, digamos, de la base. ¿Está bien? El diámetro del pozo, porque normalmente este tipo de estructura considera una que yo construyo la base y al construir la base, hormigonar la base, dejo el hueco, que normalmente tiene una formita troncocónica, ¿sí? Una formita troncocónica. Después vengo, coloco esta columna prefabricada, y acá coloco un grouting después, ¿está bien? Coloco un grouting ahí y se rellena todo eso, y ahí queda, digamos, perfectamente anclada. ¿Está bien? Entonces el método parte de eso. Pero bueno, el tema es que tengo que encontrar la geometría de la base, tengo que encontrar B, L y H, es lo que necesito. ¿Está bien? Esto es una aplicación a este caso particular, pero el tema pasa por definir la geometría de la base, nada más que eso. ¿Está bien? Bueno, en función de estas restricciones, ya cuánto vale B, cuánto vale H', cuánto vale H segunda, y calcular a partir de eso los módulos, JL, JB. ¿Está bien? Entonces lo que hago, ahora tenemos dos problemas. No sabemos en qué caso estamos. No sabemos si es caso 1, caso 2 o caso 3. Y no sabemos cuánto vale alfa. ¿Está bien? Entonces lo que dice Sulberger, esto para recordar, está bien que si el ángulo de alfa efectivo es menor que alfa 1, estamos en el caso 1. Si el alfa efectivo es mayor que alfa 1, estamos en el caso 2 o caso 3, podría ser. Depende si se supera o no, si se levanta o no la base del fondo, pero siempre se supera la fricción del fondo. Y si puede ser que el alfa efectivo sea mayor que alfa 2, en ese caso la base gira, y estamos en la situación del caso 3. Entonces, para poder calcular este alfa real o alfa efectivo, es un procedimiento iterativo. Entonces, arrancamos suponiendo que estamos en el caso 3. ¿Está bien? Entonces, el momento actuante externo va a ser igual al momento lateral más al momento de la base. ¿Está bien? Pero desprecio MB, el momento, la colaboración de la base la desprecio en esta iteración y solamente me quedo con ML. Entonces lo que hago es igualar el momento lateral con el momento actuante. ¿Está bien? Entonces ML,
que para el caso 3 vale 1/3 de JL por la tangente de alfa prima por la coeficiente de balasto igual al momento actuante. Entonces, de acá despejo este tangente de alfa prima, ¿está bien? Que va a ser el giro que se produciría, ¿está bien? En el caso de que estuviéramos en caso 3 y la contribución de la base sea muy pequeña, es decir, tengo un triangulito muy chiquitito, ¿está bien? Entonces, es un ángulo, sería como un ángulo de giro máximo el que estaríamos encontrando acá. ¿Está bien? El máximo posible que vamos a tener en este caso, que sería este tangente de alfa prima. Este alfa prima va a ser menor que el alfa real de Sulberger, ¿está bien? O alfa límite de 30 minutos, y va a ser mayor que el ángulo efectivo que estamos calculando. Entonces, con eso, calculo este tangente de alfa prima, ¿está bien? Ahora, ubico el caso en función de alfa prima, que calculé, verifico, ¿está bien? Si es mayor que alfa 1 o mayor que alfa 2, y verifico realmente cuál es el caso que tengo, en función de este alfa prima primario que calculé, ¿está bien? Entonces veo, en función de este alfa prima, si es mayor o menor que alfa 1 o alfa 2, veo en qué caso caigo, y calculo para ese caso los valores de momento lateral y momento de la base en función de alfa prima. Entonces determino un factor de corrección, beta, ¿está bien? Que va a ser igual al momento actuante dividido en la suma de estos dos momentos, en la base y el momento lateral, y con ese valor de beta calculo un alfa segundo, que es igual a beta por alfa prima, es decir, lo voy a achicar un poquito, ¿está bien? Y así verifico ahora este alfa segundo, qué caso corresponde, si sigo estando o no estando en el mismo caso, y aplico, ahora elijo de nuevo el caso, y aplico nuevamente las ecuaciones, este segundo, nuevamente ML y MB, ¿está bien? Y así vuelvo a calcular otro beta, y vuelvo a hacer la corrección, y así voy paso a paso, voy acercándome al valor de alfa real, ubicando en cada caso el alfa que corresponde, si es alfa 1 o alfa 2, y en función de eso si es caso 1 o caso 2, caso 3, lo que fuera, y en función de eso aplico la ecuación que corresponde. Hasta que llego a que el valor de esta corrección coincide, digamos, quiere decir que beta es casi 1, entonces ahí ya se me equilibra el sistema y me cierra el sistema, ¿está bien? Esto se resuelve normalmente con un par de interacciones, se hace muy rápidamente en una planillita Excel, se puede resolver, y es un método que si lo hiciéramos a mano tendríamos que hacer varias cuentas, pero en una planilla Excel y con un solver posiblemente y cositas así, se hace rápido. La verdad que es un método simple, ¿verdad? Bien, entonces una vez que tengo eso, ya tengo el valor de alfa que corresponde, ¿está bien? Tengo el valor de alfa que corresponde, y puedo calcular, de acuerdo al caso que corresponde y a la geometría real de la base, puedo calcular los momentos resistentes, laterales y de la base, verificar con un factor de seguridad que esa resistencia sea mayor al momento actuante, y puedo verificar las tensiones en el terreno, tensiones laterales. Normalmente van a ser igual, esa tensión lateral va a ser menor que la resistencia pasiva, calculada con el coeficiente de empuje pasivo del suelo, que ya cuando veamos muro vamos a repasar esto, cómo calcularlo. Digamos, en función de un factor de seguridad también, y vamos a calcular las tensiones en la base, ¿está bien? Que esas tensiones en la base no deben superar a la capacidad última que calculamos con las teorías correspondientes a fundaciones directas superficiales afectadas de un factor de seguridad que normalmente es 2,5 a 3, mínimo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, Sulberger resuelve el problema. No sé si lo entendieron, chicos. ¿Se entendió? Ahora van a hacer unos ejercicios en la práctica para ver que esto... Pero es muy sencillo. Lo que me interesa es que entiendan el concepto, digamos, cómo funciona esto, y cuáles son las limitaciones. Ustedes, si ven la norma, la leen,
se van a dar cuenta de la tremenda deficiencia que tiene, porque se queda a mitad de camino con el trabajo, no llega a calcular tensiones, no llega a verificar tensiones, y eso es grave. Bien, pasamos entonces ahora a la teoría de pilote corto, que en este caso ya tenemos un elemento de mayores VLTs, y ya solamente la resistencia o el equilibrio se logra por la resistencia lateral del suelo. ¿Está bien? Entonces estas VLTs HD supera un valor límite que está relacionado con estos coeficientes de balasto horizontal y con el coeficiente de balasto horizontal. Se puede considerar que la base no contribuye en forma apreciable a resistir las acciones que actúan en la cabeza y que tienden a producir deformación lateral del cimiento. Se puede separar el cálculo del pozo en dos partes: una comprobación para el esfuerzo vertical, que es cargas verticales, y por otra parte considerar M y Q, que son resistidos lateralmente por el primer estrato, actuando el pozo como una pieza rígida con deformación a flexión despreciable. Es decir, es una pieza que tiene, no se deforma en profundidad. De una profunda, de un pilote que sí se deforma en profundidad, se deforma la estructura, se deforma en profundidad, y lo vamos a ver cuando veamos fundaciones profundas, lo vamos a ver. En este caso es un elemento muy rígido, ¿está bien?, que gira, pero no se deforma propiamente dicha su estructura. Entonces el límite superior a partir del cual el pozo es flexible, que se conviene tratarlo como un pilote, ¿está bien?, y no como un pilote corto, viene expresado a partir de estas expresiones que están acá, que es distinto para suelos granulares que para suelos cohesivos. ¿Está bien? Este valor de phi, que está acá, es una longitud elástica del suelo pozo, ¿está bien?, que para suelos granulares vale la raíz quinta de esto que son acá, que son los parámetros elásticos del pilote, ¿está bien?, en función del hormigón, si es de hormigón, de acero, lo que fuera, módulo de elasticidad por momento de inercia, dividido en 0,75 por el E sub 0, es el módulo de elasticidad, ¿está bien?, del módulo de elasticidad tangente inicial, ¿está bien?, del suelo, ¿está bien?, y para este caso para suelos con cohesión, ¿está bien? Entonces de esa manera yo puedo distinguir, tener una aproximación de cuándo deja de ser pilote corto y empieza a ser pilote esbelto. Es otro tema, ¿está bien? Entonces en este caso, la aplicación para pozos circulares, de suelos granulares y arcillas normalmente consolidadas, ¿está bien? Fíjense lo que hemos dicho, que el elemento es tan rígido que el diagrama de deformaciones es lineal, también tiene un punto donde gira, pero aquí no hay una deformación que esto haga una cosa así, ¿está bien? Por eso es una recta, es lo suficientemente rígido para que lograr este diagrama de deformación, ¿está bien? Entonces, si este es el diagrama de deformaciones que tenemos, y este es el diagrama de coeficiente de balasto, de nuevo, el diagrama de tensiones, lo vamos a determinar de esta manera, multiplicando el coeficiente de balasto por el desplazamiento, y vamos a encontrar un diagrama parabólico que se cruza porque tiene un valor de empuje y un contraempuje acá, que es lo que se logra el equilibrio, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, todo el desarrollo matemático no lo vamos a hacer, pero la distribución, el diagrama trapezoidal de presiones, digamos, sigue una ecuación parabólica, como está expresada acá, y en el equilibrio vamos a llegar a encontrar, bueno, el volumen de tensiones, el volumen de todas estas tensiones que están acá me va a dar la resultante E1, y el volumen de tensiones que tengo acá me va a dar la resultante E2 que tengo ahí. ¿Está bien? Entonces, si yo hago la integral, para calcular E1 y E2, voy a llegar a una expresión que es igual a D por H cubo sobre 6H, en función de la geometría y en función de este valor P2, también que está acá, que es la fuerza, digamos, la presión máxima que tengo acá. Este es P2, ¿está bien? La presión máxima en el fondo. Y el equilibrio, el Q va a ser igual, digamos, en el equilibrio,
va a ser igual a E1 más E2, que es la suma de estas dos cosas. ¿Está bien? Entonces, haciendo momentos y todo lo demás, yo puedo sacar, puedo llegar a esta expresión que tengo acá, en términos de P2, ¿está bien? Y calcular, entonces, la presión de P2 como 6 veces Q sobre D por H cuadrado, digamos, por 2E más H, donde E, fíjense que E es una excentricidad equivalente, ¿está bien? No es M sobre N como estamos acostumbrados a ver, sino que en este caso es M sobre Q, ¿está bien? Es M sobre Q. Entonces, en función de eso, yo puedo calcular ahora todos los datos que necesito, puedo calcular la altura H, ¿está bien? Donde está aplicada, donde está el centro de giro, digamos, acá. La altura H. Puedo calcular las presiones P1, P2, las presiones máximas que me sirven para verificar que las tensiones provocadas por el pilote no superen las tensiones admisibles del terreno. Puedo calcular el giro, el tangente de alfa, y puedo calcular el desplazamiento máximo, que también es muy importante, y también puedo calcular el momento máximo resistente. ¿Está bien? En el caso de que estemos con arcillas preconsolidadas, el diagrama de desplazamientos, el diagrama de tensiones resultantes va a ser igual a un diagrama lineal como este que está acá, porque el diagrama de coeficiente de balasto es constante en profundidad. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico un diagrama de desplazamientos triangular por una constante, me da un diagrama de tensiones constante, como está aquí. Entonces, haciendo matemáticamente de la misma manera, podemos encontrar todas las variables que necesitamos para hacer la verificación. El punto de giro, ¿está bien? Podemos calcular el ángulo de giro, alfa, podemos calcular el desplazamiento máximo, podemos calcular las presiones P1 y P2, ¿está bien? Y si yo tengo P1 y P2, puedo calcular cuánto vale E1 y E2, y cuando tengo E1 y 2, tengo el momento y tengo la comparación del momento equilibrante con M y tengo el equilibrio con Q también. Entonces tengo para hacer todas las verificaciones que necesito, ¿está bien? Tanto en equilibrio de fuerzas como en tensiones del terreno, en tensiones sobre el terreno. Bien, con esto estamos terminando este tema, chicos, de fundaciones semiprofundas. Y hemos visto la teoría de Sulberger, ¿está bien? Y hemos visto el método del pilote corto para elementos bases muy rígidas, ¿está bien? Donde hay contribución a la resistencia por la base, y hemos visto el método del pilote corto, donde siguen siendo elementos rígidos, pero no tengo ningún tipo de contribución por la base. ¿Está bien? Entonces ya tenemos todo, tenemos fundaciones directas, es solo resistencia por la base. Tenemos método del bloque rígido o Sulberger, y tenemos contribución de la base y contribución lateral. Y tenemos método pilote corto, que es solo contribución lateral. Siempre pensando en elementos de fundación rígidos, ¿está bien? Que no se deforman. Cuando se empiecen a deformar, ya vamos a empezar a meternos en el tema de pilotes, de fundaciones profundas. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna duda? ¿Están ahí o se me fueron? ¿Se durmieron? Estamos acá, profe. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, no sé si tienen dudas. Creo que con las prácticas empiezan a aparecer las dudas. Lo importante es que haya el concepto, el campo de aplicación, digamos, las precauciones, sobre todo, que hay que tener